Cuando crees que estás causando buena impresión, probablemente ya te clasificaron, y no en la categoría que imaginas. Con esa idea en mente, vamos a sumergirnos en un proceso, uno que pasa en un parpadeo, un juicio silencioso, que la verdad define mucho más de lo que nos damos cuenta. Ok, aquí entramos de lleno en lo que llamamos el juicio silencioso. Piensen en esto. En cualquier primera interacción pasa algo que casi todos ignoramos. Es un escaneo rapidísimo, casi imperceptible, que ocurre antes, mucho antes, de que se diga la primera palabra. Y es justo eso. Todo lo que creemos que estamos proyectando a propósito, ya saben, las historias que hemos ensayado, los logros que queremos mencionar, hasta las bromas, todo eso pasa a un segundo plano. El verdadero juicio, el que importa, se basa en esas señales que se nos escapan, las que no controlamos. Está en el lenguaje corporal, en la energía que transmitimos sin siquiera pensarlo. Esto no es una conversación formal, es algo mucho más primario, un filtro biológico. Y bueno, este proceso no es algo nuevo, tiene raíces evolutivas y muy profundas. Si lo vemos desde la psicología evolutiva, tiene todo el sentido del mundo. Piénsenlo. Por miles de años, elegir a la pareja incorrecta no era un simple error social, podía ser un peligro de verdad. Así que el cerebro tuvo que desarrollar atajos, ¿no? Mecanismos súper rápidos para detectar en un instante señales de estabilidad, de fortaleza emocional. Y aquí viene la parte que, honestamente, es la más inquietante. Ese primer juicio es increíblemente definitivo. Todo lo que pasa después, cada palabra, cada acción, ya no sirve para crear una nueva impresión. No, sirve para confirmar o para desmentir esa primera lectura instantánea. Es como si el molde se creara en esos primeros segundos, y ya está. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? Porque claro, no es algo lógico. Es el trabajo de nuestro cerebro intuitivo, ese que nos hace sentir las cosas mucho antes de que podamos pensarlas. Hay una explicación fascinante para esto del psicólogo Daniel Kahneman, que de hecho ganó un Nobel por ello. Él habla de dos sistemas. El sistema 2 es nuestra mente lógica, la lenta, la que usamos para resolver un problema de matemáticas, por ejemplo. Pero la primera impresión, ese es puro sistema 1. Rápida, emocional, automática, totalmente intuitiva. Es esa corazonada, ese sentimiento que llega mucho antes de que la razón tenga tiempo de analizar nada. Y este es el punto clave de todo. Antes de que exista un solo argumento lógico para que alguien guste o no, ya se generó una sensación, un algo. Y esa sensación no se arma con palabras, se construye con un mosaico de miles de señales pequeñitas, inconscientes, que estamos emitiendo todo el tiempo. Y a estas las llamamos microseñales de valor. Son justo lo que ese radar intuitivo está buscando. No se trata de qué se dice, sino de cómo se entra a un lugar, cómo se maneja un momento de silencio, cómo se reacciona cuando algo no sale como se esperaba. Y quizá lo más importante, qué tan cómodo se está sin necesitar que los demás aprueben. Bueno, vamos a ponerlo en términos más concretos, porque estas microseñales no son algo abstracto para nada. Son comportamientos muy específicos que mandan un mensaje clarísimo, o de valor y seguridad, o de necesidad y escasez. Pensemos un momento en el silencio. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Se apresura a llenarlo, a decir lo que sea, con tal de evitar esa incomodidad. Pero ese gesto, ese apuro por llenar el vacío, lo que comunica es nerviosismo, es una necesidad de agradar. Por otro lado, alguien que se siente cómodo en el silencio, que incluso lo usa a su favor, proyecta una calma, un autocontrol que resulta magnético. No lucha contra el silencio, lo domina. O piensen en esto. A veces en una conversación surgen pequeños retos. Un comentario medio sarcástico, una broma a costa de uno, casi nunca es un ataque personal en realidad. Es una prueba inconsciente de estabilidad emocional. Si la reacción es ponerse a la defensiva, empezar a justificarse o de plano ofenderse, es una prueba fallida. Pero manejarlo con humor, con calma o hasta con un poco de indiferencia, eso hace que la percepción de valor se dispare, automáticamente. Aquí lo vemos de forma muy clara. Es un contraste directo. Por un lado, están las señales de escasez, esa necesidad de agradar, de llenar cada silencio, de reaccionar a la defensiva. Y por el otro, las de valor. Ser selectivo, usar el silencio como una herramienta, responder con humor y la más importante de todas, la congruencia. Y sí, la congruencia. Esta es quizá la señal definitiva. Alguien puede decir, claro, tengo mucha confianza, pero si su cuerpo está tenso, la voz le tiembla un poco o la mirada anda buscando aprobación, el mensaje real es el de la inseguridad. El cerebro humano es un detector de incongruencias experto. Percibe esa falta de alineación en milisegundos. Y esa desconexión entre lo que se dice y lo que se es, se siente y genera una desconfianza inmediata. Ahora,
traigamos todos estos principios que son atemporales a nuestro mundo, al mundo de hoy, un mundo digital saturado de opciones, donde todos compiten por un poco de atención. En este contexto, este filtro inconsciente se ha vuelto todavía más agudo, más implacable que nunca. Y aquí está la gran paradoja de nuestros tiempos. En redes sociales, en apps de citas, en todos lados, casi todo el mundo intenta destacar de la misma forma, presumiendo, explicando de más, buscando esa validación constante. Se vuelven predecibles. Pero en medio de todo ese ruido, esa persona que genuinamente no necesita esa atención de fuera, que está en su propio centro, se convierte en algo raro, en una anomalía. Y en un mundo lleno de copias, lo auténtico, lo raro, eso es lo que de verdad llama la atención. Entender esta dinámica de verdad lo cambia todo. Es pasar de la necesidad a la autenticidad. Es dejar atrás el esfuerzo por impresionar y, en su lugar, simplemente empezar a expresarse. La seguridad deja de ser una actuación y se convierte en un estado natural. Es el cambio de operar desde la prisa, desde una máscara, a actuar desde un centro propio y real. Y esa diferencia se siente. Al final del día, todo esto nos lleva a una conclusión clave. Esto no se trata de aprenderse un guión o una lista de técnicas, se trata de cultivar un estado interno. Y aquí viene una verdad un poco incómoda. La atracción no es el primer escalón. El primero es el respeto. Y el respeto no se gana con cumplidos o tratando de impresionar. Se gana con presencia, con calma, con congruencia. Se gana cuando la otra persona percibe que uno está completo por sí mismo, sin necesitar nada de nadie más. Así que no se trata de encontrar la frase perfecta o de contar la historia más impresionante. Esas son solo herramientas. El verdadero juego es el de la presencia. Se trata de quién se es en ese instante, cuando se deja de actuar. Es la calma que se proyecta, la seguridad que emana del cuerpo, la convicción en el tono de la voz. Y con esto llegamos a la pregunta final. Y no es qué técnica puedo aprender, la pregunta es mucho más profunda. Cuando se quitan todas las capas, todas las máscaras, todo el deseo de validación, ¿quién queda? ¿Quién es uno realmente? Porque esa versión, esa es la que en silencio siempre está siendo evaluada.